Amados, son muchos los beneficios que se recibieron en la cruz. Y uno de ellos es la sanidad. El Señor dice, por su llaga fuimos nosotros curados. Ayer hablaba con alguien y le decía, la gente muchas veces se resiente con Dios por no conocer la verdad. Pero la verdad de Dios, la verdad de la Biblia, dice la palabra que el mundo entero está bajo el maligno por causa de que el hombre le entregó la administración de la tierra al enemigo cuando se dejó engañar. Y Satanás, que es un usurpador, está ocupando un puesto que no le corresponde. Por eso ya muy pronto viene el Rey de Reyes y Señor de Señores a despojar al mentiroso, a despojar al maligno, para de una vez reinar por siempre aquí en esta tierra. Pero Él reina en los corazones de cada creyente. Y nosotros tenemos esa gran alternativa maravillosa, porque Él dijo, clama a mí y yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios solo interviene en nuestra vida si nosotros le pedimos que intervenga. Él no interviene si nosotros no le clamamos. Aunque Él es soberano y lo puede hacer. Para eso nos dejó la oración y para eso nos dejó ese medio que es la fe, para nosotros hacerlo. Por eso dice la palabra en Santiago, dice, no recibís porque no pedís, porque ese es el orden de Dios que debemos pedir. Y muchas veces y dice, y pedís y no recibís, porque pedís mal, ¿para qué? Gastar en vuestros deleites. Dios no nos da lo que le pedimos, Dios nos da lo que necesitamos. Bien, pero ese no es el tema, pero sí es importante saber que dentro de los grandes beneficios que Cristo nos dio en la cruz está la sanidad. Y eso nos debe llenar de fe en esta mañana, para nosotros clamar al Señor con fe, que se haga su voluntad y se manifieste su sanidad en nuestro cuerpo. Amén. Pero otra cosa muy importante, que es la más importante, es la victoria de Cristo en la cruz y nos dio a nosotros salvación. El pecado de nosotros le causa ira a Dios. Y por causa de la justicia de Dios, debemos o merecemos un castigo por causa de nuestro pecado. La palabra dice que por cuanto todos pecaron, estábamos como destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús puso un puente entre nosotros y Dios para poder acercarnos al Padre. Y es que Él se hizo sustituto nuestro en la cruz. Murió en la cruz por nosotros, llevando el castigo que nos correspondía a nosotros, para nosotros poder tener paz para con Dios. Eso se llama justificación, es decir, Él recibe el castigo por nosotros para que nosotros quedemos inocentes delante de Dios, a pesar de que somos pecadores. Dios nos ve como inocentes a través de la sangre de Cristo, porque Cristo murió y pagó por nuestros pecados. Ahora no se benefician todos, la idea es que todo el mundo se beneficie. Solo se beneficia el que se acerca a Cristo y lo recibe como su Salvador, como su Señor. Aquel que se hace creyente del Evangelio de Dios se beneficia de lo que Cristo hizo en la cruz. Y lo digo porque es importante entender esto para poder comprender el tema que voy a compartir. Y el título de este tema es, o el tema de esta enseñanza es, una iglesia unida por la fe en Jesucristo. Una iglesia unida por la fe en Jesucristo. Para nosotros poder entender un poco esto, hay algunas cosas que debemos conocer, por lo menos siquiera por ahora superficialmente, pero que cada creyente debe conocer, y es la salvación. El pueblo de los judíos en la época de Cristo
Ellos tenían muy claro la necesidad de la salvación, de ser liberados de la ira de Dios, de ser condenados por el pecado y saber que necesitaban un Salvador para poder ser liberado del infierno y poder estar en la presencia del Señor. En estos tiempos la gente no le interesa la salvación. La gente tiene los ojos puestos en el mundo. Aún el mismo creyente, dice la palabra, dice, no améis el mundo ni las cosas de este mundo, porque todo lo que está en el mundo, los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no son de Dios, sino del mundo, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pero aún el creyente en estos tiempos tiene sus ojos puestos en el mundo. Y debemos tener los ojos puestos en lo eterno, porque el mundo es pasajero. Qué bueno que usted consigue todo lo que quiera aquí en la tierra, pero Jesús lo dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. La vida no consiste en tener todo aquí en la tierra, porque el mundo pasa, y si usted se ve todos los días en el espejo, todos los días se está poniendo un poquito más viejo. Nadie es eterno aquí en la tierra. Pero Jesús sí nos ha ofrecido una vida eterna, no aquí en la tierra, sino en los cielos. Así que debemos tener claro, y si usted se muere hoy, porque cuántas cosas han ocurrido de diciembre acá, cuántas muertes hemos visto en nuestro país, cuántas muertes violentas, cuántos accidentes han ocurrido en menos de un mes. Y si usted se muere hoy, ¿usted está seguro de que va para el cielo? Mañana ponen un cartel descansó en la paz de Dios y se fue con el Señor lo tenga en su gloria, y no sabe uno si está allá o si no es verdad, solo es un cartel. Pero la palabra nos da la certeza a nosotros. ¿Cuántos creen en Jesucristo? Hechos 10:31, cree en Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se trata de creer. En Efesios capítulo 1 dice que cuando creíste el evangelio de la verdad, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando creemos en Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo como hijos de Dios. Y Dios, donde quiera que nos ve, dice, ese es mi hijo, esa es mi hija, porque tiene el sello, porque creyó en mí. Por eso Satanás también ve ese sello y por eso te quiere hacer la vida imposible. ¿Eres consciente de la salvación? En la época de Cristo eran conscientes. Pero tenemos que entender algunas cosas como la ley y la gracia también para poder entender. Dios, cuando vio que el hombre quería hacer su vida aquí en la tierra como quisiera, Él dijo, yo quiero un pueblo para mí, un pueblo que me obedezca, un pueblo que me ame, para yo ser el rey de ellos. Y por eso vio el corazón de un hombre como Abraham y le dio una promesa a un Abraham que no le conocía, pero Dios sí lo conocía. Dios conoció su corazón. Le hizo un llamado a Abraham. Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia, dice la palabra del Señor. Abraham le creyó. Abraham dejó todo. Abraham dejó su parentela, sus riquezas y le creyó a Dios, y Él le dijo, ve al lugar que te mostraré. Se fue con una incertidumbre, solamente con una promesa de Dios, pero él salió y le creyó a Dios y le dijo, haré de ti una gran nación, ¿verdad? Y le contó todo esto, pero para salir de todo lo que vivieron, que ya estuvieron 430 años esclavos en Egipto, Dios viene el tiempo cuando ellos claman, salen de Egipto, pero Dios ahora dice, serán una nación. Pero para ser una nación necesitaban tener una ley. Las naciones como Colombia, Venezuela, lo digo porque son más comunes aquí las personas, tienen una constitución que lo rige, una ley que lo direcciona, ¿verdad? Y el Señor les da una ley también, le hace conocer cuál es su voluntad, quería dirigir sus vidas a través de esa ley.
en esa ley, el Señor les muestra que era como una salida, pero ellos se dan cuenta al conocer la ley que tenían un problema. Porque usted de pronto entra por una calle y dice, vamos a coger por esta calle, si usted va en una moto, si usted va en un carro, y dice, vamos aquí, pero cuando va adelante es que se da cuenta que va en contravía. Y lo está esperando en la esquina el policía de tránsito. ¿Está en problemas o no está en problemas? Pero cuando no había ley, no había problema. Ahí todo el mundo pasaba y no hay problema. Pero cuando Dios le entrega la ley, ellos descubren que tienen un problema, que cosas que ellos están haciendo no le agradan a Dios. Ahora tienen un problema, ahora son del pueblo de Dios, pero están acostumbrados y su naturaleza los lleva a pecar. Y Dios les da una ley y la ley dice, por eso dice, la ley me mató. Porque no puedo hacer nada para agradar a Dios, mis méritos, lo que yo haga, mi esfuerzo, no va a agradar a Dios con la ley. Pero la ley me mostró la necesidad de un Salvador, alguien que me ayude. Y por eso la ley condujo al pueblo a la esperanza de un Salvador llamado Jesucristo, ¿verdad? Para Él cumplir la ley y para Él darles una oportunidad de salvación y recibir Él el castigo que merecíamos nosotros y llevarnos a nosotros a una vida nueva. Yo quiero que le des un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero en medio de esa ley, Dios dice, yo quiero un pueblo. Y los hombres van a saber que son mis hijos. Hay una señal, le dijo Abraham, desde el primero que recibió esa señal fue Abraham y luego todos los varones. Y era hacer una circuncisión en el prepucio de los varones. El primero fue Abraham y después le hicieron la cirugía a todos ahí. Usted se puede imaginar, no había antibiótico, no había doles, no había nada. Es una cosa tremenda. Afilaron la piedra y corte. Unas plantas alrededor y espere allí que se cure. Gracias a Dios que estaba la misericordia del Señor. Pero era para marcar una señal de un pueblo diferente. Un pacto de Dios con el pueblo. Pero a la vez era una forma de limpieza, de sanidad para el hombre. Y eso serán otros servicios. Pero era un pacto. Porque Dios quería multiplicar a su pueblo. Y mientras menos enfermedades, lógicamente mejor se iban a multiplicar. Lo dejaré hasta allí. Pero Dios hace un pacto y dice que todo varón de su pueblo tenía que ser circuncidado. Quitarle eso, un pedacito de carne, quitarle, era un pacto delante de Dios. Pero recuerden que Jesús es el cumplimiento de todas las promesas. Jesús es el cumplimiento de la ley. En Jesús se cumple todo. Ahora había un cambio. Cuando Cristo llega a la cruz, cuando Cristo muere, Él recibe todo ese castigo que merecíamos nosotros, ¿verdad? Pero ahora pasa, hay una transición, hay un cambio de la ley, del cumplimiento de la ley, del cumplimiento de esas normas, del cumplimiento de ceremonias, de llevar un cordero, de degollarlo, de derramar la sangre. Todo esto se cumple en Cristo. Entonces, ahora cumplido en Cristo, pasamos de la ley a la gracia. Amén. Donde ahora nuestro deber es creer, y el que cree es salvo. ¿Y qué vamos a creer? Que Cristo es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que resucitó por nosotros al tercer día y que está sentado a la diestra del Padre. Y que yo debo seguirle por fe. Ahora ya yo no debo traer corderos, inmolarlos y hacer ritos, hacer ceremonias. Ya no tengo que circuncidarme para ser parte del pueblo de Dios. Ahora entramos en el tiempo de la gracia, que es el favor inmerecido de Dios, que Dios nos regala a nosotros por lo que Cristo hizo en la cruz, y ya no necesito méritos para ser salvo. Pero eso usted y yo lo entendemos ahora porque lo vemos en la palabra. Pero antes no estaba escrito, antes se estaba dando para que se escribiera.
Y no era fácil entenderlo. Vivir en la ley, cumplir la ley, saber que tengo que traer un cordero cada año, saber que tengo que degollarlo y pasar a la gracia y saber que ya no tengo que traer ese cordero, sino que un cordero que se llama Jesucristo murió en la cruz, el cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Pasar a ese cambio no es fácil. Generalmente los cambios traen resistencia. Aún en la empresa va a cambiar el software, va a cambiar tal cosa y uno enseguida, uy, no, esto es una locura. Pasar de la ley a la gracia no era tan fácil si no había una revelación del Señor. Y quisiera hablar de dos hombres, y por eso entender esto, es que hay que conocer un poco de la ley, hay que conocer un poco de la gracia para poder entender, ser consciente de la salvación para poder entender lo que les quiero compartir. Y en esto entran dos personajes muy influyentes en los orígenes de la iglesia, y son los apóstoles Pedro y Pablo. Dos hombres muy influyentes en el trabajo que Dios quería hacer. El Señor quería que su pueblo Israel diera testimonio, diera a conocer al Dios verdadero, para que la gente viniera a conocer el Dios verdadero, pero no hicieron la tarea. Por eso Dios levanta ahora no solamente al pueblo de los judíos, la salvación no es solamente para los judíos, sino para los que no eran de ese pueblo. ¿Y cómo se llamaban los que no eran del pueblo de Dios en la Biblia? Los gentiles. Nosotros somos de los gentiles porque no somos de la nación judía. Ahora, era antes solo la salvación para los judíos, pero Cristo muere, Cristo resucita, y ahora de dos pueblos hace uno, no solamente judíos, sino también los gentiles. Para nosotros también hay salvación, porque Cristo lo hizo por nosotros. Para ellos era difícil entenderlo, porque ellos sabían que la salvación y el Salvador era del pueblo de ellos, de los judíos. Y ahora tener que primero abrir su corazón para que entre otro pueblo a los que ellos consideraban que ni siquiera podían hablar con ellos porque no eran del pueblo de Dios. Ahora abrirles el corazón y permitir que ellos también sean salvos, que ellos fueran ahora creyentes, con otras costumbres, con otra cultura. Ellos decían, no, eso no puede ser. Ellos se resistieron, aún mismo el apóstol Pedro se resistió. Pero era necesario entender que Cristo abrió el camino para todo y dijo que cuando no éramos pueblo, Él nos hizo pueblo. Cuando no teníamos Dios, ahora tenemos Dios. Cuando no teníamos Padre, ahora tenemos un mismo Padre, un mismo Espíritu, una misma fe. Y no era fácil. Y el apóstol Pedro dice, usted y yo lo sabemos, era muy cercano a Jesús. Los tres más cercanos a Jesús de los 12 apóstoles, su trabajo era ser pescadores. Él no escogió a los más ejecutivos. Él escogió 3 pescadores que fueran sus amigos íntimos: Jacobo, Juan su hermano y Pedro. Siempre que leo sobre Pedro anterior en los evangelios, yo digo, yo no sería amigo de Pedro ni trabajaría con Pedro, porque era un hombre impulsivo y siempre quería tomar la vocería de los demás, como si alguien le dijera, tú eres ahora el que nos representa, y él quería, le decía, maestro, nosotros quién, pero siempre quiere estar al frente, ¿verdad? Impulsivo, llevado. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué es el problema? Lo que es con el maestro es conmigo, saca la espada, le corta la oreja. ¿Qué problema con este señor? Menos mal que estaba Jesús y viene y le dice, esta es tu oreja. Sí, bueno, no, menos mal. Qué bien. Yo no anduviera con Pedro. No sé si usted. Lo metería en problemas donde usted quiera que fuera. Pero Jesús conocía su corazón. Y Él lo llama y lo
comisiona para trabajar con él. Pero era necesario que en ese andar, en ese crecimiento, porque el creyente tiene que crecer si anda y camina con Jesús. Era necesario que Pedro madurara. A veces cuando nos hablan de madurar, nos ofendemos si no se madura, madurar. Es verdad, cambiar mi manera de pensar y organizar mis pensamientos a mi edad, a mi conocimiento, ¿verdad? Y él era necesario madurar y ser transformado. Y para ser transformado era necesario ser tratado por Jesús. Por eso Jesús lo trataba como lo trataba de esa manera, porque ese corazón necesitaba ser transformado. Pero también un día necesitó ser corregido. Necesitamos tener un corazón humilde para no solamente Dios trate con nosotros y nos transforme, sino que muchas veces necesitamos ser corregidos porque tenemos errores en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de actuar. Es maravilloso cuando la palabra nos habla que cuando Pedro habló, cuando Pedro fue usado por Dios para sanidad, cuando Pedro predicó, dice que se maravillaron, dijeron, ¿y este no es del vulgo? Este no es un hombre sin letras. Cuando decía esto, quiere decir, este era un hombre del pueblo. Este es un hombre común. Este es un hombre sin estudio. Este es el pescador y míralo cómo habla. Míralo cómo ahora Dios lo está usando para milagros. La gente quedó sorprendida. Amados, Dios cuenta con nosotros. No importa nuestro origen. Importa en nuestro corazón que esté abierto para el Señor, para que Él nos use a nosotros, para que nos transforme, para que trate con nuestras vidas de la gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Pero también fue corregido. Y Dios también llama a un hombre totalmente diferente. Miren cómo el Señor utiliza a dos personas con orígenes diferentes. Ninguno de los dos es menos que el otro. Pedro, un hombre sencillo del pueblo, no era estudiado, pero el Señor le comisionó para que fuera y le predicara el evangelio a los judíos, a su pueblo, que lo conocía y sabía cómo actuaba, pero Dios sabía que había ahora otro pueblo que estaba por fuera, que no conocía nada de ellos, que de Dios, que estaba prevenido, que no tenía las costumbres del pueblo de Israel. Pero Dios en su estrategia, Él conoce el corazón y llama a un hombre como Pablo. El mismo Pablo dice, él reconoce en la palabra que el Señor lo llamó aún desde antes de la fundación del mundo. Dios no lo llamó en el capítulo 9 de Hechos. Dios ya sabía que había un hombre como Pablo, que era un hombre de convicciones, aunque estaba equivocado, era celoso de que se cumpliera la ley y no aceptaba la gracia. Él no podía aceptar sino la ley y no aceptaba a Jesucristo. Y los que se querían seguir a Jesús, ¿verdad? Al principio les llamaban los del camino y luego los empezaron a llamar cristianos. Él tenía orden porque era un hombre inteligente, era un hombre estudiado, un hombre fariseo, era un hombre celoso de la palabra, era muy estudiado este hombre, tenía respaldo de las autoridades, tenía autoridad y respaldo, cartas de los sacerdotes de la época, era un hombre reconocido, era un hombre adinerado. Pero Dios conocía su corazón convencido y Él encarceló cristianos. A los pies de Él murió Esteban. El hombre estaba allí, no le importaba si encarcelaban o mataba a los creyentes, porque Él no podía aceptar que algo fuera diferente a la ley. Los cristianos no. Y decía la palabra que Él era muy religioso, pero respiraba odio, respiraba enojo contra los creyentes. ¿Usted lo escogería? Yo no lo escogería. Consintió ser injusto, consintió matar a los creyentes, pero Dios dijo, yo conozco su corazón.
Es un hombre de convicciones. Y lo más difícil es encontrar una persona que se afirme en sus convicciones, aunque esté equivocado. Porque cuando se le revele la verdad, estará firme en esa convicción, como lo dice el apóstol Pablo. Y Dios le hace un llamado en Hechos capítulo 9, versículo 15, al apóstol Pablo, cuando se llamaba Saulo, y dice, el Señor le dijo, está hablando de Ananías, le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. ¿Cómo le dijo? ¿Cómo describió a Saulo en esa época? Todavía no era Pablo. Instrumento escogido me es este. Todavía era el Saulo asesino, el perseguidor, el que estaba equivocado. Y dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia ¿de quién? De los gentiles, no de los judíos, sino a los que no eran pueblo, y de reyes y de los hijos de Israel. Gloria al Señor. Él podía llegar a los gobernantes, él podía llegar a los reyes porque era un hombre preparado, era un hombre estudiado, era un hombre reconocido. Y ahora se le entrega la comisión de llevar el evangelio, de decir ahora ya la salvación no es por la ley, ahora la salvación es por la gracia. Y ahora la salvación no solamente para el pueblo de los israelitas, ahora la salvación es para todo aquel que crea que Jesucristo es el Salvador. Tremenda tarea que le puso el Señor. Entonces había uno que era muy sencillo y de un origen humilde, que era Pedro, para hablar al pueblo de los judíos. Ahora el Señor escoge a Pablo también para hablarle a los gentiles. Pero era diferente la forma, porque cada uno tiene su forma de llegarle a los demás. Pero algo que sí era el centro, que no podía cambiar, y era el evangelio. El mensaje no puede cambiar. El mensaje es que hay un Salvador, el Hijo de Dios, que se llama Jesucristo. Vamos a leer Gálatas capítulo 2, versículos del 11 al 14. Tuve que hacer toda esta correría aquí para poder entender un poco el texto que vamos a leer. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Está hablando Pablo, escuche bien. Hay un encuentro ahí entre Pedro y Pablo. Hay un choque entre Pedro y Pablo. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dijo Pablo, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Wow, Pablo hablaba chévere. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? El versículo siguiente. Bueno, dejémoslo hasta allí. Hubo un choque entre Pedro y Pablo, un conflicto tremendo. ¿Por qué? Porque Pedro ahora está en Antioquía y visita a los nuevos creyentes que eran gentiles, no eran del pueblo de Dios. Ya Dios había revelado en Pedro. Recuerden que cuando en el capítulo 10 el Señor lo manda a llamar para que llegue a la casa de un hombre llamado Cornelio, dice la palabra que Pedro, ojalá usted y yo lo hagamos lo mismo, dice que tenía mucha hambre y no se puso a bostezar ni a chatear. Dice que subió allá al terrado y se puso ¿a qué? A orar, mientras estaba lista la comida. Pero en esa oración tuvo una visión. Dios le muestra
unos animales y les dice, come. Por decir algo, un ejemplo, el cerdo, come. Y él dice, no, yo no puedo comer, esos animales son inmundos. Y él dijo, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Le estaba diciendo que nosotros merecíamos el castigo. Estaba diciendo que nosotros, por nuestro comportamiento, nuestro pecado, nuestro mal pensamiento, nuestra mala actitud, somos inmundos. Pero él dice, no, ahora por la sangre del Cordero Jesucristo, el Hijo de Dios, sus pecados son borrados, sus vidas son limpiadas. Y si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Dios dice que todo queda atrás. Él borra nuestro pasado y escribe algo nuevo en nosotros. Ya Pedro había recibido esa revelación. Y Pedro entonces viene y llega a Antioquía y ve ahora a los que no eran judíos, pero eran nuevos creyentes, eran del pueblo gentil que habían creído en Cristo, y comía con ellos, y sentarse a la mesa con ellos significaba igualdad de condiciones, la misma creencia, el compartir, la unidad, la comunión, significaba, y comía con ellos y muy chévere. Pero de pronto Jacobo, el otro apóstol, desde acá de Jerusalén, mandó a unos judíos para allá, para Antioquía. Y cuando llegan allá, Pedro, que comía con ellos, andaba con todos los gentiles, cuando vio que llegaron los judíos también, los recibe y los saluda, pero se aparta de los gentiles y dice, no, yo con ellos no. Y ellos dicen, yo no entiendo este cambio, usted no ha visto eso. Usted dice, bueno, ¿y ahora? Comías conmigo, compartías conmigo, y desde que llegó esa persona, ¿cómo cambiaste? Él dice que le daba miedo que dijeran que eran amigos de los gentiles y él estaba acá con los judíos. ¿Por qué? Porque todavía tenían allí en la mente la ley y no la gracia. Entonces decían, para que te recibamos, tú eres gentil, te vamos a recibir, pero tienes que judaizarte, tienes que hacerte la circuncisión, tienes que hacer las costumbres nuestras, los ritos nuestros. Y Pablo dijo, no, Señor, ahora en la gracia no hay necesidad de eso, porque para tener una señal de que los varones eran del pueblo de Dios, tenían que hacerse la circuncisión, que es cortar un pedazo de carne. Él dice, ahora no es en lo físico, ahora es en el corazón. Mire lo que dice la palabra en Romanos capítulo 2, versículos 28 y 29. Romanos 2, 28 y 29. Dice, pues no es judío el que lo es, ¿qué? Exteriormente, la circuncisión es externa. Ni es la circuncisión la que se hace externamente en la carne. Verso 29 dice, sino que es judío el que lo es en lo interior, no externamente. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Dios dijo, ahora no es la circuncisión que se quita en un pedacito de carne y ya son del pueblo de Dios. No, no, no. Ahora se van a quitar en la carne y el corazón. El amor al pecado. Porque de nada sirve hacerse algo externamente si el corazón está más carnal que cualquier cosa. Mire cómo Dios, ahora, recuerde cuando Él decía que el que adulteraba era digno de muerte y lo apedreaban. Pero eso era la ley. Pero el Señor ahora la pone mejor. Por decirlo, es más difícil. Porque dice, ahora cualquiera que vea a una mujer o un hombre y lo desee en su corazón y deje correr la fantasía, ya pecó.
Antes era solo el acto, ahora es solamente la intención o la motivación o lo que dejamos correr en nuestra mente. Antes era una señal externa en el prepucio, ahora es una señal en el corazón. Entonces salir de lo de la práctica material, hacer algo en lo espiritual, es difícil a veces entenderlo si no hay una revelación de parte de Dios. El Señor dijo que el día de reposo era el sábado y tenías que descansar. Y muchos descansan el día de reposo, no hacen nada, pero no dejan la lengua quieta y siguen hablando de los demás. Ni buscan de Dios. Pero ahora el Señor dice que nuestro reposo es espiritual. Que vengan a Él todos los que estén cargados. Que vengan a Él todos los que estén cansados. Y que Él nos hace descansar. Amén. Ahora las cosas son totalmente diferentes. Y Pablo se enoja y llama a Pedro y le dice, y le habló en su cara. Y le dijo, Pedro, eres un hipócrita. Y te has llevado por delante a Bernabé y a los que están contigo. Porque tienen doble cara. Con los judíos te haces judíos, pero cuando ellos no están, te haces como los gentiles. Cuidado ahorita en diciembre que pasó, ahorita en enero, o ahorita en los carnavales de Barranquilla. Soy cristiano en la iglesia porque estoy con los hermanos, amén, gloria a Dios, hermano. Y cuando salgo los carnavales también, en carnavales. Tenemos que ser de una sola pieza, una sola convicción. Así que hubo un gran altercado entre Pedro y Pablo. Pero no era nada personal. Era que entendían cada uno de que tenían un origen diferente, pero entender que tenían una misma misión que cumplir y llevar un mismo mensaje. Y había peligro, amados. Primer peligro que había era en la unidad de la iglesia, porque entonces se iban a dividir entre los que creían en la gracia y los que tenían que ser como los judíos. Había un peligro de unidad. Y número dos, que el centro del mensaje se perdía. Y es que la salvación es por gracia y no por qué, por la ley. Mire lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios 2, 8. Y dice, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué? Por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Mire, Dios nos deja a nosotros sin argumento. Es que yo soy salvo porque yo creía a Dios, porque yo sí era un buen creyente, porque yo iba a la iglesia. Y Dios dice, nada, eso no es un don suyo. Usted es salvo por la fe. Y la fe no la da Dios. O sea que no es nada nuestro. ¿Y cuál es nuestra fe? ¿Dirigida a qué? A creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador. Y si vamos para el cielo, es porque es un regalo de Dios, es por gracia. Si vamos para el cielo, no es mérito de hombre. No es que yo hacía buenas obras, porque yo me flagelaba, porque yo hacía sacrificios. Dios dice, no, todo eso es como trapo de inmundicia. Es simplemente creer en el Salvador que se llama Jesucristo. Y Él lo dijo claramente. Entonces, si aceptamos que haciendo méritos, que haciendo cosas, que tengo que raparme, que tengo que vestir de tal manera, que tengo que circuncidarme, todo eso es externo, pero no cambia mi corazón. Y el Dios no es judío el que lo es externamente, sino es el que lo es de corazón. Y entonces para eso fueron entonces a Jerusalén. Recuerde que eso fue en Antioquía, ahora en el capítulo 15 de Hechos. Miremos los versículos del 4 al 10, por favor. 4 al 10 de ese capítulo 15 de Hechos. Llaman ahora a un concilio, a una reunión, a los demás apóstoles, a los discípulos, y dicen, vamos a aclarar esto. De esta discusión fuerte entre Pedro y Pablo. No se trata de vencedores, sino se trata de cuidar la verdad. Se trata de la verdad. No se trata de mostrar que yo soy más fuerte, sino mostrar que estamos en la verdad.
Es lo más importante, el evangelio. Y dice la palabra, y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Contaron todas las cosas. Verso 6. Y dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto, de esa disputa entre ellos. Dice, y después de mucha discusión, mire, no fue fácil, después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo que Dios escogió, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Claro que sí, la primera vez que a Pedro le predicó a los gentiles, a los que no eran del pueblo de Dios, se convirtieron 3,000. Y sigue diciendo el verso 8, dice, y Dios que conoce ¿qué? Los corazones. Para Dios no es ni que sea judío, ni que sea gentil, ni que sea blanco, ni que sea de un color, sino que Dios conoce el corazón. Y dice, Dios que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. El Espíritu Santo ya no es exclusivo para los judíos, ahora es para todo aquel que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Verso 9, y dice, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Dios purifica nuestros corazones cuando creemos en Cristo. Verso 10, y dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Ellos no pudieron cumplir la ley. Ellos no pudieron cumplir la ley. Entonces dice, ¿por qué ahora quieren que ellos cumplan la ley? Si ahora estamos en la gracia, es solamente creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y seguir el camino del Señor. Amados, y por fin hubo reconciliación entre Pedro y Pablo y se salvó la unidad de la iglesia y se salvó, amados, el propósito del mensaje del evangelio del Señor. No ganó ni Pedro ni Pablo, ganó Jesucristo. La unidad en la iglesia, la unidad en la verdad, pudo vencer en medio de ellos. Así que para nosotros hay 3 cosas importantes que debemos anotar. Número 1, la importancia del diálogo para poder encontrar la verdad. Hay un dicho por ahí, dice que es mejor tener paz que tener la razón. Y a veces queremos tener la razón y pelear por la razón que creemos que es la verdad, aún en contra de estar en paz. Y queremos defender nuestras razones y nuestros argumentos. Pero qué importante es sentarse y dialogar, encontrar la verdad de esto y no defender mi verdad, sino la verdad de los dos, que nos va a llevar a tener la paz. Y número 2, la capacidad de superar las diferencias. Había una diferencia fuerte, no era fácil. Recuerde que era Pedro y Pablo. Pablo también era un hombre de armas tomar y Pedro era un hombre tremendo, diferente. De pronto Pablo más educadito pero bravo, y el otro menos educadito pero también bravo. Pero el Espíritu Santo nos lleva a nosotros cuando tenemos el deseo de que el Señor transforme nuestras vidas y traiga paz en medio de nosotros. Y sobre todo que sea la verdad la que triunfe. Y número 3, la necesidad de la unidad en medio de la diversidad. La unidad. Un hombre humilde, de origen humilde, no estudiado, la sabiduría que tuvo la recibió por revelación, Pedro. Un hombre estudiado, capacitado, reconocido, pero también con algo tenían en común,
el evangelio, los dos. Eso los unió. Yo recuerdo mucho al pastor Darío Silva, que él decía, convivencia en la diferencia. Convivencia en la diferencia. ¿Y qué más decía? Y tolerancia en la distancia. Tolerancia en la distancia y convivencia en la diferencia. Ninguno de nosotros igual. No somos iguales. Dios nos cogió de diferentes orígenes, diferentes culturas. Pero los judíos creían que los gentiles eran inferiores espiritualmente. Y Dios dice, no, Señor. Judíos, griegos, todos son iguales en Cristo Jesús. Nosotros iguales. Ninguno de nosotros es inferior al otro. Tenemos costumbres diferentes, culturas diferentes, pero nos une Jesucristo. Nos une el Evangelio. Y unos podrán llegar a los gobernantes, otros pueden llegar a los reyes, otros llegarán a los gerentes, pero alguien tiene que ir a la plaza de mercado, como dicen en el interior. Alguien, como esto llega a diferentes países, esta prédica, esto puede llegar también a Basurto. Y hay gente de aquí que no conoce Basurto. ¿Y cuándo va a ir a predicar a Basurto? Pero hay gente que entra al mercado y lo conoce al derecho y al revés. Y ahí Dios los va a usar. No, fue al SENA, yo no fui a la universidad. Ahí en el SENA Dios te va a usar. Y allá en la universidad Dios va a usar al otro. Lo importante es el centro del Evangelio. Y eso es lo que nos une a nosotros. No puede haber ni envidias, ni celos, ni menosprecio. Tiene que haber unidad en nosotros para llevar la salvación a todo aquel que crea en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Denle un aplauso al que vive y reina por los siglos de los siglos.